¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de lo que ha sido esta primera semana desde el día domingo 8 de mayo del año 2022 en que don Rodrigo Chávez Robles toma el mandato presidencial. Creo que ha sido una semana muy ajetreada. Hemos tenido y hemos podido observar algunas reacciones de diferentes sectores de la prensa, sectores de la población, grupos organizados como sindicatos, manifestaciones en la Asamblea Legislativa, y acciones en pro de la seguridad ciudadana. Hemos presenciado también la primer renuncia de un viceministro. De manera que para empezar el gobierno tenemos ya muy buenos elementos para avisorar el camino que hemos empezado a caminar al lado de don Rodrigo. Creo que en cumplimiento de lo establecido con suficiente anticipación por el presidente y por el grupo de campaña, hay cumplimiento en la publicación de los decretos ley, notablemente los tres decretos: el decreto de emergencia nacional, el decreto de la no obligatoriedad de la vacunación y el decreto del no uso de la mascarilla. Ese tema se las ha traído porque efectivamente la prensa costarricense, todos los sectores, la prensa escrita, la prensa radiofónica y sobre todo la prensa televisiva, todos los canales de televisión han hecho una amalgama para venirse encima contra una mala interpretación de lo que es el decreto, los tres decretos, sobre todo esos dos últimos, el de la vacunación y el tema de la mascarilla. Canal 7, Canal 6 y el mismo Canal 8 han estado enfrascados en buscar especialistas que contradigan lo que el contenido de los decretos ley. Pero lo cierto es que también el Poder Ejecutivo se ha mantenido firme y estamos como ciudadanos claros de que la intención de los decretos no es necesariamente la que la prensa costarricense ha querido darle. A través de estos decretos, la prensa ha querido echarse el primer pulso con don Rodrigo Chávez, con el Poder Ejecutivo, con sus ministros. Y creo que de ahí podemos ver una actitud que yo considero positiva en el sentido de que ciertamente se ha dicho ambas medidas son tomadas. Uno, digamos, la no vacunación, porque de acuerdo a lo, digamos, a la legislación existente, habría personas que al no tener el esquema de vacunación podrían ser despedidos. Y no se trata de hacer acrecentar más las cifras de desempleo en Costa Rica. Entonces, se da ese decreto de la no obligatoriedad y como ejemplo de que el Poder Ejecutivo
la Caja Costarricense del Seguro Social sigue interesada profundamente en la vacunación de todos los ciudadanos, jóvenes, adultos y niños, que completen, digamos, su esquema de vacunación. Como ejemplo, entonces, el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, se aplica la cuarta vacuna. El nuevo presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Álvaro Ramos, expresa que él autoriza para que el sector médico, en donde quiera que esté, puede ser en los hospitales, puede ser en las clínicas y puede ser en los EBAIS, es mejor y más conveniente para ellos el uso de la mascarilla. Y para los que visitan esos centros también, sea para algún tipo de tratamiento, igual portar bajo las condiciones de libre albedrío la mascarilla. Pero evidentemente que ha sido un pulso tenso, ¿verdad? Ha sido un pulso tenso en donde el Poder Ejecutivo ha podido demostrar, digamos, que detrás de ese decreto hay un sentir, digamos, de la libertad y una delegación a los ciudadanos de las prácticas que hemos aprendido durante estos 2 años de pandemia. Entonces, el tema queda relativamente bien zanjado, ¿verdad? Los decretos están ahí y los decretos se cumplirán de acuerdo siempre al respeto, digamos, a la posición de los ciudadanos. El tema de la labor legislativa también ha sido un tema, un pulso, ahora sí, en el poder legislativo. Algunos diputados, notablemente los grupos más cercanos, bueno, la fracción liberacionista y algunos grupos de diputados cercanos a ellos, que quieren ver a la Asamblea Legislativa como una fábrica de hacer leyes, ¿verdad? Se han quejado de que el poder ejecutivo no ha hecho la convocatoria a tiempo. Pero solo les voy a recordar una situación que es muy particular este año. En primer lugar, al haber un segundo turno, ¿verdad?, de las elecciones, para el presidente electo queda muy poco tiempo. La votación se realiza en abril, ¿verdad? Ahí el domingo, el primer domingo de abril, se da esa votación y sale electo don Rodrigo. A partir de ahí empieza a correr, digamos, su periodo como presidente, digamos, ganador de la elección, y empieza entonces la etapa en que ya debe empezar a preparar los proyectos. En eso se ha trabajado arduamente, pero había evidentemente otras actividades que cumplir, su compromiso de presentar el gabinete, su compromiso de preparar el acto de traspaso de poderes y todas las actividades que significa esta actividad. Todo ello ha hecho que hasta el día de ayer se entregara a los diputados los proyectos que el Poder Ejecutivo manda a discusión a la Asamblea Legislativa. Pero la situación particular es que es la primera vez, porque hubo un cambio en el reglamento de la Asamblea Legislativa, en donde este año le tocaba abrir al Poder Ejecutivo
el enviar los proyectos, lo cual significaba tener tener muy claro las propuestas, digamos, que había planteado el presidente y que esas propuestas se estampen en leyes, las que va a mandar y ya están en la Asamblea Legislativa, y decretos que serán, digamos, ya propiamente del resorte de el propio presidente de la República. Pero entonces no olvidar que es un año excepcional porque en periodos anteriores los proyectos que revisaban los diputados eran proyectos que las fracciones de ellos preparaban, o se seguía en la línea de los proyectos que dejaban avanzadas las legislaturas anteriores. En este caso es un giro total, se pasa a que sea el Poder Ejecutivo, los proyectos que envía el Ejecutivo, y esto pues toma de alguna forma de forma obliga al presidente y sus ministros a pegarse una carrera para cumplir con que los diputados tengan en sus agendas los proyectos de ley. Eso no implica que haya proyectos muy importantes. Por ejemplo, hay un proyecto que los diputados actuales no le han dado el significado que debe tener, porque es un proyecto, el 20.071. El sentido de ese proyecto es la abolición de una serie de leyes que han creado impuestos desde 1825 hasta más o menos 1925. Casi 100 años de proyectos, y creo que como unos 170 proyectos serán derogados. Alguien me puede decir, sí, son proyectos muy viejos, pero hay que derogarlos. Hay que derogarlos porque al ser impuestos, notablemente la mayoría de ellos podrían entonces servir para que en determinado caso puedan convertirse y puedan convertirse en realidad. Por alguna forma los proyectos se han ido sin ser aplicados, ¿verdad? Y entonces siempre es bueno empezar a limpiar la casa de esos productos que ya no son útiles para la sociedad y notablemente para el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, ese es un proyecto que podría pasar, que es un proyecto rápido de solventar. La explicación que hay que dar es relativamente sencilla, ¿verdad? Son viejas leyes que se dejaron de aplicar a lo largo del tiempo, pero que ayudan a ir estableciendo orden. Y así progresivamente vendrán, digamos, algunos proyectos que tal vez ustedes me podrían decir, yo no le veo tanto sentido si no se están aplicando, pero no sabe uno si en algún momento podría llegar algún poder de la República a poner en práctica este tipo de proyectos, llamémoslo así, que duermen el sueño de los justos. Y entender también que la Asamblea Legislativa no es una fábrica de hacer leyes. Las leyes hay que hacerlas en un contexto de claridad, sobre todo porque creo que todos estamos conscientes que hay temas que son fundamentales, como la creación de empleo, como la reducción de los impuestos, como la apertura de los sectores comerciales y económicos de este país. Y entonces todos aquellos proyectos que vengan en esta línea serán de fundamental importancia. Como de fundamental importancia ha sido la política del gobierno, y ahora sí a través de el Ministerio de Seguridad
en coordinación con el Poder Judicial de la República, que tiene que ver con los temas de narcoactividad y seguridad ciudadana. Los ejemplos los he citado, ¿verdad? En el sur de la capital, más de 120.000 ciudadanos tendrán la tranquilidad de saber que la banda más fuerte que operaba en ese sector de la capital fue desmantelada y cumplirán un año de prisión preventiva mientras se prepara el juicio para establecer las penas que tendrán que cumplir. De manera que desde el punto de vista de la seguridad ciudadana hemos dado un paso que hacía muchos años no se daba en Costa Rica, que era golpear fuertemente al sector de la narcoactividad y devolverle a los ciudadanos la tranquilidad en sus barrios, en sus lugares donde viven, para que puedan no solo desarrollar sus actividades comerciales, sus actividades artesanales, y puedan los jóvenes ir a los colegios y los niños ir a las escuelas y las mujeres dedicarse a sus actividades sin el temor de que van a ser atacadas en las calles por los asaltantes, porque en esos sectores del sur de la capital pululan la cantidad de armas que esta banda les prestaba, les alquilaba a los jóvenes asaltantes. De manera que hemos dado un paso muy importante. Luego ya vendrán la medida de los escáneres y todo este tipo de cosas, pero en esta primera semana hemos dejado clara cuál es la voluntad del Poder Ejecutivo de avanzar en retomar la tranquilidad, la vida tranquila que ha sido Costa Rica, el eliminar esa careta que nos han querido poner estos narcociudadanos sobre que esto es una bodega de la cocaína que va en dirección a los mercados de los Estados Unidos y de Europa, y que de paso contaminan muchas veces la producción agrícola, creando una imagen internacional de lo que producimos nosotros completamente distorsionada. Por otro lado, hubo reuniones muy importantes con los invitados de las cámaras de comercio de Costa Rica. 6 de sus miembros estuvieron reunidos con el presidente Chávez, y el sector sindical estuvo también reunido con el presidente, y los acuerdos y las conversaciones prometen ser muy sustanciosas en términos de una muy buena relación, una necesidad de diálogo y de comunicación con cámaras y con sindicatos, y acordaron verse, digamos, con cierta frecuencia para resolver notablemente con los sindicatos el tema del proyecto de la ley marco del empleo público, en la cual debe ser revisada y discutida por los sindicatos, y la posición del Poder Ejecutivo es muy abierta en este sentido. Y para concluir, digamos, esta parte, decir que lamentablemente se produjo la primera renuncia de un viceministro, en este caso el viceministro de Deportes, debido a condiciones de su vida privada y a conflictos que tenía con su antiguo trabajo en la municipalidad del cantón de Moravia. Entonces el señor viceministro presentó su renuncia, es un hombre joven, pero consideró que bajo las condiciones legales en que se encontraba, lo más conveniente era alejarse
del Ministerio del Deporte. Así que como pueden ver, hemos tenido una agenda bastante extensa. Ha sido una semana, me imagino, muy extenuante para el señor presidente, para los ministros, para todo el poder ejecutivo. Y también hemos visto ese pulso entre el poder ejecutivo y la prensa, que sigue hostigando la labor presidencial y que sigue tratando de demostrar que si no se les toma en cuenta, ellos van a seguir afectando la estabilidad ciudadana. De manera que a la prensa costarricense un llamado para que nos unamos todos a trabajar en el bienestar del país y a informar con responsabilidad. A informar con responsabilidad es una de las tareas fundamentales que debemos exigirle a los periodistas, que debemos exigirle a las televisoras, que debemos exigirle a los periódicos, que debemos exigirle a las radioemisoras. De manera que hemos hecho un balance general de cómo vemos este estado de cosas durante estos primer semana del gobierno de don Rodrigo Chávez. Que tengan muy buenas noches. Un placer poder acompañarlos y nos estamos viendo. Gracias.